Televidentes, bienvenidos a su programa Agenda Económica, el programa. ¿Cómo estás, José Manuel? Buenas noches, don Andrés. Encantadísimo de compartir contigo de nuevo en Agenda Económica. Un placer, como siempre, de traer a nuestros amigos televidentes temas interesantes, temas de actualidad y sobre todo también con invitados especiales que honran Agenda Económica. Y siempre, de una forma u otra, conectado con los temas económicos. Vamos a hablar de un tema presente, un tema interesante, un tema en que la gente en estos momentos República Dominicana está muy activo y dominicanos que viven en el exterior también activos, porque frente a lo que significa el béisbol, nosotros tenemos grandes cosas en la República Dominicana. Y vamos a conversar con una persona que es deportista innato y ligado al deporte y a las estadísticas y a investigaciones del deporte. Nos referimos al amigo José Esmeldi Longo. José Esmeldi Longo es director de seguridad y de servicios generales de KPMG, una persona experta en el área de seguridad, pero deportista. Deportista con el cual yo desde hace unos años venimos haciendo de una forma u otra unos programas sobre estos temas y ahora creo que con el tema de Pedro Martínez, Juan Marichal, los próximos para el Salón de la Fama tenemos que hablar. Bienvenido a Agenda Económica, José Esmeldi. Buenas noches, muchas gracias a ustedes dos, en especial a los televidentes. Permíteme en este momento dar una nota no agradable, pero que se trata de una persona que tiene 33 años en la crónica deportiva. Yo especialmente estuve con él en la época de juvenil. Que tuvo 33 años. Que tuvo 33 años. Ha fallecido hoy mi amigo Mickey Mena. Paz y a la familia, especialmente a José Antonio, que estamos con él. Muy bien. Así también todos también nos unimos a eso. El periodismo ha perdido 3 personas en menos de una semana. 3 periodistas serios, honestos y dedicados. Longo, la República Dominicana es un país que aporta mucho a los Estados Unidos en el deporte de hace muchos años. Y la gente está en la euforia de Pedro Martínez, pero yo quiero que comencemos a hablar sobre lo que es la historia de nosotros como dominicanos en las grandes ligas. Cómo entran los dominicanos, cómo hablamos de los negros en las grandes ligas, cómo hacemos ese rompe, ese esquema. Y por qué en este mismo segmento, por qué nuestros peloteros de antes, exceptuando a Juan Marichal, no hicieron números o no llegaron para tener el número de Cooperstown, que tuvieron peloteros tan buenos como Felipe Alou, como Ricardo Carti, un sinnúmero de peloteros que tú vas a nombrar, pero vamos a hablar un poquito sobre eso, ese poquito de historia. Ok, la historia nuestra comienza en Grandes Ligas con Osvaldo Virgil, primer dominicano que comienza a trillar en las Grandes Ligas. 1956, Osvaldo Virgil. El orégano. El orégano Virgil, que jugó aquí para las Águilas Ibaeñas, jugó para los Leones del Escogido. A partir de ahí, los próximos fueron Felipe Rojas Alou y Juan Marichal en 1960. Pero primero que Marichal, firmaron a un pelotero de nacionalidad dominicana y puertorriqueño. Le decían el bello Rudy Hernández. Rudy Hernández, su nombre completo, Rudy Hernández Walker. Jugó para los Senadores de Washington, lo que son ahora los Nacionales de Washington. Su paso por las Grandes Ligas fue corta, efímera. Ganó 4 juegos y perdió 1, pero jamás se mantuvo en las Grandes Ligas. Juan Marichal llega a las Grandes Ligas en el 1960. Juan Marichal nace en 1937, que Dios le dé mucha salud, que luce muy bien, con 77 años. Juan Marichal llega
al béisbol de las grandes ligas en 1960. Pero Juan Marichal, desde que pichó en Montecristi contra la aviación militar dominicana, un equipo que tenía el hijo de Trujillo, Ramfi Trujillo, le ganó un partido a ese trabuco de equipo de béisbol amateur. Inmediatamente lo contrataron y lo trajeron hacia la capital. A Juan Marichal lo firmó un jugador muy famoso, que fue uno de los primeros scouts nuestros, Horacio Martínez, de apodo El Rabí. ¿Por qué? Horacio Martínez en esa época firmó a Juan Marichal en 1960, que esto también va con el programa de Agenda Económica, Asuntos Financieros. A esa época le dieron 500 pesos y un pasaporte visado. 500 pesos dominicanos. Dominicano, que tenía el valor de 500 dólares. Y de ahí en adelante comienza a desarrollarse los jugadores nuestros. Y tú dices que por qué no hay otros en el pabellón de la fama. Porque no acumularon números. De una forma u otra, ya eran jugadores que eran maduros, vamos a decirle así. No había exigencia de edad. A los jugadores nuestros o a los jugadores del área se podía firmar con 21 años, 22 años, 23 años. Inclusive en la actualidad en Estados Unidos no permiten que un joven de la escuela superior, high school, pueda firmar a los 16 años. La ley dice que después que ellos se gradúan del bachillerato, de la escuela superior, de la high school. Pero el tiempo va cambiando y hemos demostrado que en verdad tenemos la raíz, tenemos lo que le llama la genética del béisbol. Nosotros comenzamos a jugar béisbol en los años 1898, pero lo establecimos en 1907 con un equipo que se llama los Tigres del Licey. Después en el 21 forman a los Leones del Escogido, un escogido, en su gran mayoría todo de San Carlos. Pero siguiendo tu inquietud o tu pregunta, te quiero decir que también cuando Jackie Teodoro Robinson rompe la barrera de color en las grandes ligas, eso fue en 1946. Pasa a jugar a los Montreal, que era una sucursal de los Dodgers de Brooklyn. Los Dodgers de Brooklyn. A partir de ahí, ya ustedes conocen la historia. Y hay una película también. Bueno, esa película se hizo ahora, yo estoy hablando de 1946. Y pasa a jugar regular del equipo de los Dodgers de Brooklyn. Jackie Robinson no era el mejor jugador de la Liga Negra, que yo le llamo las grandes ligas de color, porque eran peloteros buenos. Pero Brandt Ricketts Jr., propietario de los Dodgers de Brooklyn, tenía que buscar a alguien preparado, entiéndase, jugador, pero también con escolaridad. Y Jackie Robinson era el hombre ideal porque fue un suboficial del ejército norteamericano, más un graduado de colegio en la ciudad de Los Ángeles, California. Estuvo en UCLA. Y por eso él pudo soportar todos los vejámenes que tuvo que pasar. Y por eso comenzaron a llegar los hombres de color. ¿Y qué era la Liga Negra? La Liga Negra se componía como de algunas 20 o 24 equipos que jugaban paralelamente con las ligas de grandes ligas, yo le diría de la Liga Blanca. De los blancos. Sí. Las grandes ligas de color, la Liga Negra, jugaba pelota bien, jugaban su temporada y todo, pero era a base de sacrificio. Yo admiro a esa gente. Y ellos se mantenían con escasos recursos. Cuando dan apertura a Jackie Robinson, de inmediato, los jugadores de color ven un futuro ya más seguro para pasar a los equipos de grandes ligas, de las grandes ligas blancas, porque su salario era mejor, mejores condiciones, etcétera, etcétera. Señor Longo, a medida de que estamos conversando con una persona que maneja las cifras, las estadísticas de la historia del béisbol de la República Dominicana, de las grandes ligas y también del mundo, tenemos en este programa muchas imágenes de apoyo que vamos a ir compartiendo mientras estemos hablando sobre la vida de Pedro Martínez, de Juan Marichal, de sucesos importantes del deporte. Vamos a entrar en este tema para ir desamarañando algunas inquietudes de los dominicanos y del mundo deportivo. La comparación que se hace con Juan Marichal, con Pedro Martínez, particularmente no es un tema para mí como deportista, ni como también
preocupado por las estadísticas. Son dos épocas diferentes, Correcto. dos momentos diferentes. Correcto. Juan Marichal no tenía un cerrador, ni un pitcher intermedio. Correcto. Sino que tenía como decimos, Juego que completo, guamearse. Juego completo. Exactamente. Pero también muchos elementos interesantes. Las condiciones de tecnología de hoy en día, de los bates, los guantes, bolas. como dicen en el argot de los caballos, los aperos que tiene un pelotero hoy son múltiples que le permiten tener mucho más salud, se protege más. El pelotero del 60 para atrás era otra cosa. Pero en esa etapa, una etapa hermosísima del béisbol, existieron muchas grandes estrellas dominicanas que jugaron y que llegaron a jugar inclusive 3 hermanos en un mismo equipo en los Gigantes de San Francisco, Jesús, Mateo y Felipe Alou, en los tres outfielders de los Gigantes. Pero también en la época de Ricardo Carti, en la época de Osvaldo Virgil, de Julián Javier, de Cesarín Jerónimo, de Manuel Mota, el famoso pinch hitter, el bateador emergente, que siempre uno casi seguro estaba apostando a que venía un hit. Claro. Y tiene el récord inclusive en las grandes ligas. Rompió el récord. Rompió el récord en las grandes ligas como bateador emergente, Sí. y lo tiene actualmente en las grandes ligas. Una época dorada. Yo como joven, como niño, viví parte de esa época porque recuerdo como este momento. Estuve presente en la Serie del Caribe que ganó el Licey en Puerto Rico en el año 71. Y me recuerdo del equipo completo. Manuel Mota, centerfield, Cesarín, left field, Leron Lee, el único chino negro que yo he visto en mi vida, que era right field, lo recuerdas, jugó para los Leones del Escogido. El catcher el primera base era Jim Bichan, el segundo Teodoro Martínez, Rafael Robles, Carmen Fanzone. Oye, buena memoria, tú tienes. Bob Montgomery, el catcher, los pitchers eran Sal Campisi, Reggie Cleveland, Harry Parker. Y estuve presente, que eso son cosas que uno se le engrifan los pelos. Estuve presente cuando Chichi Olivo ponchó a Ricky Jackson y a Tani Pérez. Correcto. Con la base llena. Sí. Y recuerdo un momento muy particular, antes de que empecemos a debatir esto, que nos vamos al segundo segmento, que Federico Velázquez fue refuerzo del Licey. Y Federico Velázquez hacía 2 cosas. Y la mayor parte de las cosas era que se ponchaba. Y el Licey estaba perdiendo en el primer juego de Venezuela. Y en el último inning, Teodoro Martínez dio un doble, se puso en segunda, perdiendo por una carrera. Y Federico Velázquez ha dado un honrón de FAO. Todo el mundo, yo estaba un muchacho y bueno, aquí se acaba el juego. Pero Federico Velázquez, gracias a Dios, dio otro honrón en zona buena. En zona fea. Ese fue el campeonato que el Licey ganó invicto, Mota fue el de bateo, manager, o sea, pero todo eso queda como en esa historia hermosa del béisbol y que uno ha ido perdiendo. O sea, los que vimos, por ejemplo, jugar a Roberto Clemente, las grandes jugadas, los triples, cómo corría las bases, cómo tiraba. Cómo Cesarín Jerónimo jugaba con Cincinnati, cómo Mota, y toda esa playa. Y se mantiene Marichal y surgen estas estrellas, surge Pedro Martínez, y hoy los dominicanos nos sentimos tan orgullosos de tener a un Pedro Martínez, y lo convertimos en un ícono de clase mundial, y un ícono para el turismo, para el deporte, y sobre todo para la juventud. ¿Cuál es la diferencia entre el Pedro Martínez pitcher unido a ese de Juan Marichal y el tema de todos los casos que tienen que ver, no con dominicanos, sino el ejemplo de ellos contra todo un tema de dopaje, drogas, situaciones, alcohol y cómo podemos relacionar todo esto de cara a que esto se convierta en que sea un ícono de ética en el deporte y que sea visto como bien por los dominicanos? Fíjate, ya me hablaste de Juan Marichal, una época, tú tienes bastante conocimiento del béisbol y tienes muy buena memoria, y me hablaste de Pedro Martínez. Como dijiste, 2 épocas distintas. ¿Qué sucede? Como mencioné, a Marichal le dieron 500 pesos para viajar a Estados Unidos. La época de Marichal fue una época de mucha competencia, de mucho sacrificio. Yo dije una vez que Pedro Martínez llegó a una época maravillosa, porque cuando Marichal firma con los Gigantes, no habían escuela, no habían academia, tenía que irse por su propia voluntad y mantenerse sin consejo, sin asesores, sin nadie que le podía dar un consejo. Por eso es que yo admiro esos peloteros de esa época, porque fíjate que su conducta nunca fue intachable. Sí. Fueron conductas totalmente ejemplarizadoras. Sí. Juan Marichal, para hablarte de Marichal primero, porque fue primero,
Fíjate que pasaron 32 años para que llegue un Pedro Martínez. Juan Marichal completó 244 juegos. Tú dijiste en tu inicio de tu exposición que Marichal no encontró un relevista, pero un relevista no como ahora, porque ahora hay un relevista intermedio, preparador y cerrador. Marichal tenía que tirar 7 u 8 innings, porque existía el pitcher relevista. Yo recuerdo que un puertorriqueño de nombre Titi Arroyo, ahí tenemos era el hombre que le salvaba los juegos a Whitey Ford. Ahí ustedes ven a Juan Marichal, 1983, recibiendo espectacularmente con su afro de la época, sí, y con su sencillez. El monstruo de la Laguna Verde. Sí, es un pueblecito de Montecristi. Recibiendo ese honor, el cual yo le dije una vez a Terrero que si hubiese sido Juan Marichal que pasa al Salón de la Fama en esta época, la República Dominicana había que cerrarla, porque Juan Marichal llegó en la época que aquí había nada más 6 millones de habitantes, y llegó al Salón de la Fama donde habían demasiados pitches de mucha competencia. Además, yo creo que esa es la época de Bob Gibson, Sandy Koufax. Casualmente, yo creo que el key del asunto de Marichal fue lo siguiente, que Marichal no acumuló más número porque tenía a unos pitchers contrarios, como tocaba mencionar, a Bob Gibson, Sandy Koufax, Don Drysdale, del otro lado tenía Whitey Ford, sí, etcétera, etcétera. Sí. Y en esa época solamente daban un solo premio para las dos ligas, o sea, el famoso Cy Young. Sí. Uno para los dos, o sea, sí, era un solo. Grandes Ligas. Un solo trofeo, un solo premio para un solo pitcher para las dos ligas. Marichal no tuvo ni un sayón. Vamos a pedir su permiso para ir a una pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y continuamos. Quizás una de las cosas interesantes, Andrés, que podemos sacar de este conversatorio con el señor Longo, que es una persona muy ávida de informaciones y con mucha historia y sobre todo pragmático en el análisis de este tema, es lo que uno quisiera dejar como impronta hacia una gran parte de nuestra juventud deportista. Hemos visto sucesos muy penosos de peloteros jóvenes dominicanos con gran talento, fallecidos en accidentes, involucrados en temas de drogas, de alcohol. Esteroides. Exacto. Entonces, para empezar, esa personalidad de Marichal, de deportista, hombre de familia, entregado, competidor, no es lo que uno ve hoy en los deportistas que uno quisiera ver. El caso de Pedro Martínez, recordamos aquella famosa serie mundial donde le quitó la bola y le dijo, no soy yo que voy a relevar, y relevó y ganó y después pichó con 2 días. O sea, esa actitud combinado con el tema ético, es lo que uno quisiera ver transmitida a estas generaciones. Y yo creo que son cosas que tenemos que aprovechar como nación, desde el punto de vista de aprovechar esos íconos y convertirlos en puntos relevantes hacia los niveles educativos de nuestra juventud. El caso de Marichal es realmente increíble. Competir, lo dice el señor Longo, en una época difícil, con una competencia, o sea, los mejores pitchers de toda la historia, los mejores bateadores, o sea, estamos hablando, si uno busca los gigantes de San Francisco, usted se encuentra con Willie McCovey, Bobby Bond, Willie May. ¿Quién no recuerda la famosa jugada de Willie May que usted la puede encontrar en cualquier sitio? De espalda. De espalda, corriendo, y en el momento que se vira, ahí está la bola. Entonces, pero todas esas etapas, uno lo que lo llena de expectativas positivas son las actitudes deportivas. La actitud de Marichal enfocado en esa ética. La actitud de Pedro enfocado en competir. Y yo creo que es bueno, yo creo que usted aclare y precise ese tema de la comparación. ¿Por qué no comparar y por qué no son comparables? Bueno, como te dije, 2 épocas distintas. Yo te voy a dar los datos, por ejemplo, de Juan Antonio Marichal Sánchez,
ganó 243 juegos, perdió 142, ponchó 2.303. Pero ya yo te lo mencioné, completó 244 juegos. Tuvo 2 temporadas completando sobre 30 juegos. Y eso no lo hace nadie ahora, no, ya no ni, lo van a ni en el hacer. futuro en 500 años. No, ya no lo van a hacer, Exacto. porque ya, como tú mencionaste, ahora el juego de béisbol es distinto. Yo le decía a Andrés en una época, el juego de béisbol anteriormente era lo que uno llama el juego romántico, el juego con amor, el juego que un pelotero firmaba un contrato con un equipo X, vamos a poner con los Cardenales de San Luis, y ese pelotero quería finalizar sus días con el mismo uniforme. Ahora no. Ahora apareció un señor de nombre Kurt Floor, que fue el que peleó con los dueños de equipo porque él decía que no era un objeto, que a él no lo podían vender. Eso fue cuando los San Luis mandó a Floor para los Philadelphia Phillies. Y Floor se negó y llevó ese pleito hasta la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, donde los peloteros de ahora, para mí, yo diría que por qué él, antes de morir, o alguien, no hizo una fundación de que cada millonario de esta época del béisbol se lo debe a él. Entonces que pagaron una cuota para esa, vamos a llamarle una asociación de ayuda o de beneficio para los necesitados y eso. Porque cuando Kurt Flood se llevó ese pleito a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia falló a favor de los dueños de equipo. Y Kurt Flood, que era left field de San Luis, tuvo que irse hacia Barcelona, donde hizo unos negocios y fracasó. ¿Qué sucede? Que los peloteros en esa época no ganaban dinero. Yo recuerdo que Julián Javier llegó a ganar 40,000 pesos mensuales, anual. Dean Murphy, shortstop de San Luis, que hacían combinaciones también, lo mismo. Juan Marichal llegó a ganar 150,000 pesos ya en sus finales. $150,000. $50,000. Mickey Mantle, Willie May, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que Sandy Koufax y Don Drysdale se pusieron de acuerdo porque querían un aumento que lo llevaran a $110,000. Y los contratos eran por año, por tu actuación anual. Después de ese pleito, después de esa conquista de Kurt Flood, ya tú ves que cuando cumplen los 4, los 5 años, ya inmediatamente son contratos millonarios. Hay un dato interesante que quiero compartir. Hay una inquietud en el ámbito de las grandes ligas con relación a las estadísticas. Se habla y se ha planteado de que muchas de las estadísticas son inexactas y que hay estadísticas que acumulan números que no son comprobables. En el caso de, por ejemplo, el récord de los hits, si bien es cierto que lo rompió Pete Rose a Ty Cobb, pero hay muchas estadísticas que se dicen que al final le decían, bueno, ponle 3 hits porque no sabemos cuántos fueron. Estamos hablando de 50, 60 años atrás, pero son estadísticas que están siendo vencidas hoy o tratando de empatarse. ¿Es cierto este tema de que hay muchas estadísticas asentadas en los libros de récord de las grandes ligas que no puedan ser comprobables? Pero yo te puedo decir que no 50 años, yo diría que algunos 80 años, porque cuando se comenzó a jugar béisbol organizado fue en el 1866 o 68, y ahí es que nace el famoso juego que se hizo en el pequeño pueblo de Cooperstown, que fue el señor Abner Doubleday, que era un militar de la Guerra Civil Norteamericana. Pero también en México ya se jugaba béisbol. Pero con relación a que hay estadísticas que no se pueden comprobar, todo es posible porque siempre habrá parcialización. Hay anotadores que consideran que ese rolling que dio el señor Terrero era incogible, pero quizás hay otros que dicen no, que era cogible. Y ahí se ponía así. Pero yo diría que serían algunos 80 años. No fue Terrero, fue el que dejó escapar a Mackey Moreno. Ok, está bien, Mackey Moreno. Pero te quiero decir que ya esas cosas se están corrigiendo porque hay demasiadas investigaciones. Y la televisión. Y la pelota se ha ido reformando bastante. Ese juego lo han ido evolucionando en el aspecto de la técnica del juego en el terreno y en el aspecto, como ustedes saben, económico. Ya
un pelotero de grandes ligas que le den un contrato, ese pelotero contrata a un asesor económico, ustedes, contrata a un médico, contrata a un asesor de imagen, contrata a un asesor de seguridad para que le dé los primeros conocimientos de cómo comportarse en la sociedad, que es otra cosa que yo admiro de los peloteros de la época de Felipe Aló, Juan Marichal, Ricardo Carter, Ricardo Jose, Bobe Peña, Julián Javier, que esa persona, Manuel Emilio Jiménez, que esas personas llegaban allí sin ningún tipo de preparación. Y ahora tú sabes que ahora firman a un pelotero y hay academia. Ahora mismo firman a un joven de 16 años y lo enseñan a usar los tenedores, los cubiertos, etcétera, etcétera, y cómo conducirse, y cómo hablar. No, y lo mandan para la universidad. Y ya eso es una exigencia, que antes nada de eso. Entonces, eso de los récords, yo creo que ha sido superado. Podrán aparecer los años de la época del 1910, 1912, etcétera, etcétera. Pero cuando comenzaron a llevar a los peloteros al Salón de la Fama, que fue por primera vez fue en el 1935 y después en el 39, a donde dejaron el lugar ya que lo conocemos como el Hall of Fame de Cooperstown. A partir de ahí, hay varios investigadores de esa época que están escudriñando, buscando de cómo todas esas estadísticas sean reales. Longo, una pregunta, y yo siempre quiero aquilatar a Juan Marichal. Y todavía, fíjate que todavía no hemos entrado de lleno en Pedro Martínez, porque esos 32 años son importantes. El liderato de Marichal, y tengo entendido que un periodista norteamericano escribió un libro de Juan Marichal. Yo creo que no sé si la gente conoce bien todos estos detalles y nosotros debemos valorar mucho a Juan Marichal, porque primero el problema racial, que mucha gente dice que no lo ha habido, que qué sé yo, pero sí, realmente lo hay. Pero vamos a hacer la pausa, ¿no están pidiendo la pausa? Sí. Y entonces regresamos contigo con este tema. Bien, continuamos aquí este interesante diálogo con José Esmeralda Longo. Podríamos tener muchos diálogos largos. Hablando sobre béisbol, de manera en particular. Yo decía que había que aquilatar mucho a Juan Marichal, que tiene 77 años de edad. Y todo lo que ha sido su historia. Miren, señores, yo quiero antes que Longo explique esto que yo le dije, del libro y todo esto. Yo les voy a decir a ustedes cuántos latinos hay en Cooperstown. Desde que inició Cooperstown hasta este momento. Miren, vamos a comenzar por abajo. Roberto Clemente Walker, 1973, llegó con un 92% de porcentaje. No. Juan Antonio Marichal Sánchez, 1983, con un 83%. Luis Aparicio, 1984, con 84%. Rod Carew, 1991, con un 90%. Panameño, Rod Carew. Orlando Peruchín Cepeda, 1999, y este tiene una particularidad de escogencia. Exacto. Y lo voy a dejar para que Longo lo explique. Tony Pérez, en el 2000, con 77%. Tony Pérez, cubano. Recuerden que con 75% se entra. Roberto Lomar en el 2011 con el 90% y Pedro Jaime Martínez en el 2015 con un 91%. No me referí a nadie antes de esa fecha, que luego lo voy a explicar, que es el comité, la gente que entró de la Liga Negra y aquellos también que entraron que recibieron un premio especial, que fueron algunos narradores. Vamos a hablar de Pedro. Hablar de Marichal. Estoy en televisión. Te tengo que corregir, Terrero, con relación a Roberto Clemente. Roberto Clemente fue una mención especial. Él no tuvo por ciento. Porque fue después del accidente. Fue póstumo. Fue un indulto. Fue llevado al Salón de la Fama
especial, fue una edición especial. Él no tuvo porcentaje porque no votaron, fue directamente. Ahí no hubo votación. No hubo votación porque recuérdate que fue que él falleció en el trágico Accidente aéreo en Nicaragua, cuando fue a Nicaragua. Llevando unas contribuciones que había él mismo recaudado. Para entregarla él mismo. Después del huracán, de una tormenta. Del terremoto. Del terremoto en Nicaragua. En Sí. Nicaragua. Sobre Orlando Peruchín Cepeda, que tú dijiste que iba a explicar. Peruchín Cepeda pasó al Salón de la Fama por el Comité de Veteranos, que es cuando un candidato, un jugador, no obtiene el porciento, que son 75% de la votación. Y a través del tiempo se toman 20 años y nunca pudo llegar a los 75% de la votación. Y el Comité de Veteranos hace justicia, mira los números, se lo merece y está en el Salón de la Fama, por esa razón. Excepcionalmente. Excepcionalmente. Ese comité se fundó en el 1971 y parte de ese comité es nuestro Juan Marichal, fue miembro de ese comité. ¿Ah, sí? Juan Marichal. O sea, porque ellos los rotan los miembros. Es posible que sí, pero de los primeros que participaron o pertenecieron a ese comité que elige, que escoge a los que van a pasar al Salón de la Fama, Juan Marichal era miembro de ese Salón de la Fama. Tú mencionaste la Liga Negra o algo Sí, por el correcto, estilo. correcto. Mira, en la actualidad hay 25 miembros de la Liga Negra en el Salón de la Fama. ¿Cuánto? 25. Pero de esos 25 hay 5 jugadores. Hay 20 jugadores y 5, como le llaman ellos, executive. Yo le digo propulsores. Ahí se encuentra un caso específico que yo no sé por qué los cronistas que viven de esto y que están bien versados no mencionan a esa señora. Hay una sola mujer en Cooperstown. Su nombre es Effa Manley, codueña de un equipo de los Eagles de Newark en New Jersey, conjuntamente con su esposo. Eagles de Newark, yo no había ido. No, porque ese es un equipo de la Liga Negra. Okay. Eso fue en los años 30, 40, 50. Ella está en el Salón de la Fama, la única mujer que está en el Salón de la Fama. Okay. En el Salón de la Fama hay 310 miembros Electos. Ahí se encuentran 33 ejecutivos. De esos 33 ejecutivos, como le dicen ellos, propulsores, etcétera, etcétera, hay 3 locutores o narradores, que son Bob Canel, argentino, Bob Canel. argentino, que permaneció muchos años narrando los juegos en español para los Yankees de New York. Felo Ramírez, cubano, que se mantuvo toda su vida viajando en todo el Caribe, Venezuela, Puerto Rico, etcétera, etcétera. Vino aquí también narró. Y cuando la franquicia de los Marlins abrieron en Grandes Ligas, desde esa fecha, él sigue siendo el narrador. Pero hay un caso totalmente que a mí me emociona y me da que pensar. Un ecuatoriano, Henry Jarín, locutor, narrador de los Dodgers de Brooklyn, y todavía está narrando con los Dodgers de Los Ángeles. Está en el Salón de la Fama. Esos son 3 locutores, 3 narradores latinos. Pero fíjate porque quise decir esto, para que vean, además del reducido número de 300 y tantos que hay en Cooperstown, de tantos peloteros que han pasado por Grandes Ligas, que de todo el número que llega, quizá el 3% llega a Grandes Ligas, y ese 3% dicen que el 2% puede llegar. En la actualidad han pisado los terrenos de Grandes Ligas aproximadamente 19,000 seres humanos. Y desde el 1868, 69, 1870, cuando el equipo de Cincinnati comenzó a jugar, solamente hay 310 exaltados. Pero solamente hay 244 jugadores. Sí, porque los otros son ahí propulsores, narradores. Sí, ahí hay 10 árbitros. También árbitros. Y hay 23 managers en el Salón de la Fama. De los managers conocidos, ¿cuál podemos decir? Bueno, ahí está un famoso que vino aquí, Tom La Sorda. Tom La Sorda, claro. Ahí está también... La mondonga de Tom La Sorda. Correcto. Ahí está
uno que fue muy famoso, que usted lo recuerda, Que fue de manager Luna, Casey Stinger, de los Casey New York Stinger, Yankees. Claro. Hay que aclarar que La Sorda fue manager del Escogido y también del Licey. claro, Correcto. Y fue manager del Licey en la época gloriosa del Licey, que fue una época de muchos campeonatos en donde se trajo siempre a los mejores jugadores de los Dodgers, Steve Garvey, Ron Cey, Steve Jaeger, Jerry Hannas, toda una playa, Jerry Dicinski. Recordamos todos esos campeonatos de la época dorada, de esa década dorada. Correcto. Del Licey. Correcto, con ese sentido te estoy hablando de que eso es lo máximo. Hablo del libro, brevemente, del libro de Marichal. Bueno, Juan Marichal, varios escritores norteamericanos y de revista, de magazine, Sporting News, Pero etcétera, que nos etcétera. pongan la imagen de Marichal. Ponga Marichal, por favor, Sí. para decirle que Juan Marichal, de ser un fenómeno en el béisbol, también fue un tipo que tuvo primera línea. Juan Marichal escribió un norteamericano, un libro que se llama The Dandy Dominican. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque su vestuario, Sí. su forma de vestir, Sí, el dandy, era totalmente elegante. Dandy es como buen mozo, como elegante. O sea, sí. fuera del terreno de juego, él Un era gentleman, un gentleman. Gentleman, bien vestido Sí. y de elogio y llamaba la atención porque vestía bastante bien. Eso era doña Alma que lo ayudaba. Es posible, Sí, es posible, y la es esposa. posible. Pero que Mi fíjate, amiga doña Alma. escribieron varios escritores norteamericanos, escribieron varios libros de Juan Marichal. En esa época, señores, estamos hablando de 1966. Óyeme, escribir un escribieron libro eso de en un el dominicano en Grandes 66. Ligas. O sea, ya esos americanos ya estaban viendo la estampa de ese señor. Después, No, aquí no, y en la- nuestro y país, los números son escribió impresionantes. un libro muy Héctor J. bueno, Cruz. Héctor J. Cruz. de Hay Juan que Marichal. reconocer también que Juan Marichal, quizás en un momento que no debió continuar, porque en la última etapa de su carrera se notaba que ya, pero él insistía en seguir y pasó por varios equipos y lo que hizo fue que acumuló números negativos a un récord que nunca debió de maltratarse. Pero terminó bien. Exacto. Vamos a ir a una pausa para Sí, llegar a nuestro veremos el segmento último final segmento para con hablar Pedro ya. Martínez. Te voy a dejar para que hable de Pedro Martínez y los futuros. Porque Pedro Martínez habló algo ahí que yo particularmente antes de la pausa de decir, yo no sé si eso quedó bien. Decir, dentro de 2 años, te espero aquí, Vladimir. Sí. Yo creo como que es una presión que le ponen a los mismos cronistas deportivos que eligen los peloteros de Cooperstown. Pausamos. Bien, sin desperdicio alguno, aprovechemos al señor Longo para completar algunas ideas con el tema anterior de Juan Marichal y continuar ya en este proceso para caer con Pedro Martínez. Pero es importante que aclaremos esa parte de los últimos años de Marichal en las Grandes Ligas. Mira, Marichal pasó de San Francisco a Boston. Exacto. Ya él estaba sufriendo de lesiones en su cuerpo, en su anatomía. Y tuvo una temporada regular con Boston. Y después pasa a los Dodgers, al equipo contrario a él, a donde terminó para mí horrible, a lo que tú mencionaste, una efectividad pésima. Él terminó con una efectividad de 13.50, lo que le dañó su récord. Y aún así, Marichal terminó con mejor efectividad que Pedro Martínez, porque terminó con 2.89 de efectividad. Y Martínez con 2.79. Y Martínez con 2.93. Sí. Hay que aclarar que hay dos grandes rivalidades en la Liga Nacional, los Gigantes y los Dodgers de Los Ángeles, y en la Liga Americana, los Red Sox de Boston y los Yankees de Nueva York. Se enfrentan siempre, son juegos a muerte. Y como decía, Marichal acaba en el equipo al cual era su gran rival y al que venció muchas veces. Muchas veces. Yo te diría que en la época de los 50 habían 3 rivales. La ciudad de New York tenía 3 equipos. Los Gigantes, los Yankees y los Dodgers de Brooklyn. Exacto, los Dodgers de Después Brooklyn. se trasladó a California. Pedro Martínez. Pedro Martínez. Pedro Jaime Martínez de la Rosa nace en el 1971 en un pueblo, en un sector que todo el mundo lo conoce. Sí. Mano Guayabo, que se ha Mano hecho Guayabo. famoso. Llega a Grandes Ligas en el 1992. Picha 18 años. Juega con 5 equipos. Sube con los Dodgers, pasa a Montreal, pasa a Boston Sí.
y pasa a los Mets y finaliza con los Phillies de Filadelfia. Pedro Martínez gana 219 juegos, pierde 100, poncha 3.154, gana 3 Cy Young, 1 en la Nacional y 2 en la Liga Americana. En el 1999 fue el mejor año de Pedro Martínez y de muchos pitchers durante toda una historia. Gana la triple corona de los lanzadores. Juego, efectividad Para los y lanzadores ponches. es más ganado, más ponche y mejor efectividad. Exacto. Efectividad baja, 1.70. Sí. Y poncha 313. Sí. Pedro Martínez ponchó 2 veces sobre 300. 305 con Montreal y 313 Vamos a ver si con nuestro Boston. director nos pone Por algunas favor, imágenes de poné a apoyo. Pedro, si es Están posible. poniendo con imágenes. Sí. Le tengo que decir, volviendo atrás, que Marichal fue a 10 juegos de estrella. Continuamos con Pedro. Pedro participa en 8 juegos de estrella. Pedro gana 100 juegos o más en cada liga. O sea, que eso es mucho. O sea, lo han hecho pocos pitchers, quizá 4. Yo recuerdo a un pitcher que fue el último que recordé, que fue en la época de los 60. Ahí están las famosas celebraciones de los dominicanos de Pedro Martínez Por los ponches. Exacto. No, porque tú sabes que Pedro Martínez, eso era un toque de queda aquí y allá, Sí, porque sí, hay que claro. ser honesto. Claro. Tuvo 10 años comandando el picheo en las grandes ligas. Eso es lo que es Pedro Martínez. Sí, Pedro sí. Martínez fue un fajador, fue un competidor, venció todos los pronósticos de los expertos. Y yo recuerdo a Pedro Martínez y hay un pitcher que jugaba mucho, que yo lo llegué a ver, que era el barbero Sandy Magley, ¿no? Sam Magley, que le llamaban el barbero porque lanzaba encima de la Muy cabeza, pegado. Todo el tiempo encima del Todo el cuerpo. tiempo afeitando. Afeitando a la persona y pusieron el barbero. Pedro Martínez dijo, yo me voy a imponer, el que quiera batear tiene que batear duro y adentro. Era un competidor, era guapo. Pedro Martínez también tuvo muchas notas interesantes. Muchos juegos que perdió Pedro Martínez fueron a veces juegos muy cerrados. Claro, El equipo no ayudaba a veces. exacto, pero no comparado con aquella famosa racha de aquel famoso pitcher dominicano, José de León, que es uno de los pitchers con más mala suerte que ha existido. Sí, pichó muchos juegos buenos y perdía. Exacto, Sí, exacto. O sea, yo no, ¿Qué- le llamo, qué hace? yo no le llamo mala suerte a eso y todo. Porque mira, yo te puedo mencionar un pitcher que está en el Salón de la Fama, Steve Carlton, Steve Carlton, que pichó con Filadelfia. Con Filadelfia. Y ese año el equipo ganó en toda la temporada 40 y pico de juegos y él ganó 27. O sea Oye, que... ganó más de la mitad. O sea Sí. que la pelota, tú sabes que la pelota es la disciplina, es el juego que el débil le gana al fuerte. sí, no es predecible. Correcto. No es predecible. Eso me decía Yogi Berra. Sí. Hasta el lado 27 nadie canta victoria. Sí, ahora, ¿qué diferencias entre ambos, Juan Marichal y Pedro Martínez, similitudes entre ambos y qué cosas dejan ambos? Bueno, fíjate, ellos dejan un legado de que ellos fueron los número 1 en su época. Pedro duró 10 años comandando el picheo de la Liga Nacional y de la Liga Americana. Juan Marichal Eso es muy importante, porque Juan eso es lo que le da Juan la Marichal potestad tuvo- para llegar. Juan Marichal tuvo 8 años. Juan Marichal, recuerden, que ganó sobre 20 juegos en 5 temporadas. Y de esas 5 temporadas, Juan Marichal ganó 3 veces sobre 25 juegos. El juego de Marichal de las entradas super extras, ¿es récord en las grandes ligas? Para 2 pitchers sí, porque ninguno salieron. Warren Spahn Y de Juan los- Marichal. de Milwaukee y Juan Marichal de los Gigantes de San 18 Francisco. innings. No, fueron 15. 15 fueron innings. innings. Fíjate que Marichal era 15 más innings joven, de 2 pitchers, uno contra el otro. mucho más joven que Warren Spahn. Warren Spahn tenía 43 años, Marichal tenía como algunos 26 años. Y el manager de los Gigantes de San Francisco, ya Marichal completaba y le dijo, sal, ya está bueno. Marichal se hacía el que no lo entendía y miraba al dogado contrario y veía a ese señor mayor que todavía estaba pendiente para seguir pichando. Y él Marichal seguía. dijo, yo voy a seguir porque un hombre joven no se puede ir a un dogado a retirarse, dejar a un hombre mayor que piche. Willie May le dijo, en inglés sería, no, don't worry, I'm going to finish this game. Y dio honrón. Vamos a aprovechar el tiempo para otro tema. Alex Rodríguez. Vladimir. No, Alex Rodríguez, Pete Rose. y Vamos, todo- esos son los asteriscos. sí, exacto. Los asteriscos. Esta etapa de acoso a jugadores latinos superestrellas que han amenazado y que amenazan los récords. Por ejemplo, lo que pasa hoy en día con Alex Rodríguez es impresionante. Alex Rodríguez viene de un año y medio
en su casa, El esteroide que él consumió es muy bueno. es muy bueno. Muy buena calidad. Le sigue porque haciendo efecto. todavía le sigue efecto. Está muy buena por ti esa. Hay que darle la bola, ¿eh? El caso de Pirro es diferente porque Pirro fue por apuestas. Vamos a ver. Sí, mira, yo quiero hacerme eco de ese evento que pasó el domingo, porque también no fue solo Pedro Martínez que fue. A los amantes, claro. los amantes del béisbol Exacto. les gustaría oír algo. Por ejemplo, Randy Johnson, Randy Johnson. 6 pies, 11 pulgadas, ganó 303 juegos, Sí. perdió 166. La recta más rápida de un zurdo. 108, 110, algo La recta algo más rápida parecido. de un zurdo. Sí, señor. Y entonces, él ponchó, señores, él ponchó 4.875 bateadores. Se cansó de ponchar. ¿Cuánto? Sí, sí, sí. 4.875 bateadores. Randy Johnson. Randy. 2.000 más que Marichal y 1.800 más que Pedro Martínez. Y mató una paloma en una práctica que se la atravesó en el un medio. juego de sprint training. Sí. Entonces, La paloma nada más quedó la pluma en el aire, sí, un arco entero. tomando el tema que usted me presenta de Alex Rodríguez, Pete Rose, Pete Rose es culpable de sus hechos. O sea, él jamás debió de llegar a ese extremo. Para mí, yo lo analizo y digo que eso fue una enfermedad que él tenía. Yo creo que dejó eso. Porque apostar se convirtió en un hombre enfermo. Un vicio. Un vicio, correcto, gracias. Sí. En un vicio donde apostó en En contra de su del juego, mismo, en contra del de mismo. su propio equipo. Lo de Alex Rodríguez, con esa suspensión de un año completo, ahora con esta actuación de él con 40 años, lo que está demostrando es que ese talento, que esa capacidad, no se debe a esas inyecciones o a esas vitaminas. Exacto. Porque muchos han tomado De todo. esos esteroides, esa pastilla, llámale, o esas inyecciones, y nunca dieron 15 jonrones. Ujú. Entonces, ¿por qué? Hay que tener talento. Y Sammy Sosa. Samuel Sosa lo penalizaron también, porque Samuel Sosa, después que se engrandeció, después que se convirtió en una superestrella, se puso, su conducta fue totalmente Arrogante. arrogante e indisciplinada. Donde él vivía, en su sector que él vivía, en su edificio, en su apartamento, las personas no se sentían bien con él por su conducta. Bueno, qué pena. No, no es una pena, es una oportunidad de invitar al señor José Longo para otro próximo programa de Agenda Económica, porque hemos compartido datos, cifras, estadísticas, situaciones, Y nos posiciones, queda lo de Vladimir. análisis. Vladimir, llegará Vladimir. Va. A mí no me gusta Vladimir. Bueno, no me gusta que Pedro Martínez esté ya como dando por un hecho. ¿Estoy de acuerdo conmigo? Yo estoy de acuerdo contigo que Vladimir, ya 2 años te espero aquí. Deje que los cronistas, los 525 cronistas, Decidan eso. decidan eso, Muy bien. porque los números lo tiene. Perfecto. Muchas gracias, Longo. Muchas gracias. Y Muchísimas si gracias. Alex Rodríguez sigue 3 años más, podemos tener nuevos Le quitan el asterisco. No, nuevos récords de honrones. Hay que quitar el No, asterisco. no, yo creo que... Él llega. Oye, Alex Rodríguez va a llegar a 700 honrones. Sí. Ya tiene 3.000 hits. Ya tiene 2.000 carreras empujadas. Exacto. Y pronto va a llegar a 2.000 anotadas. Anotadas. Que 3 peloteros en toda la historia de No lo tienen. 154 años, No lo tienen. nada más lo han hecho 3 personas. ¿Cuáles son? Él, Tengo a Hank Aaron en la mente, Hank Aaron. Alex Rodríguez, y no recuerdo el otro, si fue Arnold Warner o fue Tree Spy, porque es de la época de los años del 1800 y 1900, comenzando el siglo. Señor Longo, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en Agenda Económica. Qué bueno tener a un dominicano que todo esto es económico. sí, pero esto tiene también un efecto para Agenda Económica y para la economía. Y el deporte de la República Dominicana, el béisbol, es un ícono que tenemos que defender, valorar y proyectar a nivel mundial para que la gente venga a la República Dominicana a consumir ron dominicano, tabaco dominicano, playas dominicanas y a ver a nuestros peloteros. Gracias, amigos Seguimos. televidentes. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias, señor Longo, por estar Muy en bien, Agenda muy bien. Económica. Gracias a ustedes por Aquí invitarme. en el programa. Así es. Muy buenas Hasta noches, la que la pasen próxima. bien.